Hola, hola amigos de País Lo, soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Cristian Vargas. Eres core de la provincia de Yanquihue. ¿Cómo está, Cristian? Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias por acceder a conversar con nosotros hoy. Nosotros estuvimos conversando la semana pasada por teléfono para poder entender cómo funcionaba el tema del core, de la provisión de fondos, y esto a raíz de las acusaciones que se habían hecho con hacia el gobernador Vallespín y hacia el core en general de la entrega de fondos estaban siendo no muy probas al respecto. Y para eso estamos conversando el día de hoy, para que nos puedas aclarar bien cómo es el asunto, cómo funciona y cómo fue esta entrega de recursos. Sí, mira, los, bueno, como ya se ha informado antes y creo que ya es de conocimiento público de todo el país, este tema de las corporaciones y las fundaciones no es algo nuevo Ujú. dentro de la política pública de nuestro país. Me refiero a lo largo de la historia. Eh, pero sí, lo que sucedió la semana pasada con el tema de Fundación Chinquihua fue una nota hecha de manera tendenciosa, porque acá en la región todo el mundo sabe que la Fundación Chinquihue trabaja como trabaja, por ejemplo, FIA, que es una fundación de innovación agrícola, ¿ya? O INIA, que también es un instituto de innovación agropecuaria, y que trabajan estrechamente con los servicios y las subsecretarías del Estado para proveer de soluciones que a veces no llega el servicio en sí por falta de personal que puede hacer, o simplemente porque los recursos se administran de manera más eficiente a través de una corporación o fundación que está específicamente trabajando en un área específica de la economía nacional. En este caso, Fundación Chinquihue eh, trabaja principalmente en la pesca artesanal. Claro, y aquí, bueno, se ponía en duda que los fondos hubiesen sido entregados específicamente a la fundación presidida por el gobernador, de la cantidad de los fondos y la forma en la que fueron entregados, porque se hablaba de que la ejecución una de las, a ver, retrocedo un poco. En la declaración del gobernador Vallespín dice que estos fondos se fueron entregados para no perderse. ¿Por qué se podrían haber perdido estos fondos, Cristian? Sí, lo que sucede es que nosotros nuestro sistema político es muy burocrático y es muy limitado. De hecho, ahora recién venía escuchando a Rodrigo Wenrey, que tiene una entrevista y hablaba acerca de la modernización del Estado, algo que no se ha conseguido hacer. Nosotros estamos Mm. muy limitados en cuanto al tiempo que tenemos para poder hacer uso del FNR, que al final alcanza a ser el 10% del presupuesto de la región, ¿ya? Me refiero del presupuesto total. Entonces, en ese plazo de tiempo que nosotros tenemos acotado, ¿cierto? Que es aproximadamente de un año, pero en el cual nosotros tenemos que hacer gasto efectivo de los recursos. De lo contrario, si no se hace ese gasto efectivo, que puede ser por muchas razones. El año pasado fue porque hubieron empresas que no licitaron algunos programas o simplemente quebraron o decidieron no continuar con alguna obra emblemática de la región. Entonces, está esa disyuntiva de qué hacer con los fondos, reasignarlos a nuevos programas. Ese es un trabajo que se hace durante todo el año. O buscar alguna alternativa para no devolver esos fondos al Tesoro Público, porque de lo contrario, al año siguiente te restan ese porcentaje que no usaste y te lo castigan. No es que te envíen más recursos, sino que te lo restan porque no pudiste hacer el gasto. Porque en este tema de, lo, de lo que es el gasto, ¿cierto? Y de los recursos, no se ve tanto en sí la necesidad del uso, sino que lo que se está viendo es el gasto solamente, desde un punto de vista de número, ¿me entiendes? Desde un punto de vista estadístico. Eso es lo que ve Santiago, ¿me entiendes? Desde un punto de vista estadístico. ¿Se gastó o no se gastó? ¿Me entiendes? O sea, ¿se consiguió el 90%, Esa el 99%? Y de acuerdo a eso te castigan o te pueden dar más recursos al año siguiente. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una cartera de proyectos grande, me refiero en todas las áreas, ¿ya? En todas las áreas como gobierno regional, y decimos que necesitamos más recursos, nosotros tenemos una posibilidad, ¿es cierto?, en agosto o septiembre, de ir a Santiago, discutir el anteproyecto regional de inversión
¿cierto?, del año siguiente y solicitar más recursos para la región. Pero si tú no tienes cartera de proyectos, ¿me entiendes? Si no Mm. estás gastando, si no tienes necesidad de recursos, entonces no puedes solicitar más recursos para proyectos. Entonces, hay un tema aquí. Tenemos una crisis inflacionaria tremendísima que ya se viene arrastrando hace 2 o 3 años, ¿ya? Que según los expertos va a durar hasta el año 2026, por lo menos, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Los municipios tienen su programa, ¿cierto? Sus proyectos y tienen que licitar. Si esa Mm. licitación sale desierta, el municipio no puede ir y tomarse de la mano a una empresa y decirle, oye, venga por favor a trabajar conmigo. No puede. Tú no puedes obligar a la empresa a trabajar si no quieren trabajar de acuerdo a Por los ese montos que tú le estás monto. dando. Claro, tú no los puedes obligar. Sí, es una realidad que nadie piensa. Entonces, se licita, se puede licitar, pero hay un tope a Al- ese intento del municipio de hacer ese gasto, po, porque tú tienes que rendir después de fin de año. Y si no hiciste ese gasto, tienes que devolver los recursos. y ahí no se puede hacer un aumento en la licitación más Por rápido en vez supuesto, de por, su- redestinarlo a otros por fondos. supuesto, por supuesto que nosotros hacemos cuando nos vienen a solicitar aumento de presupuesto, lo hacemos, se hace. Y eso Pero depende del alcalde. ¿Es una gestión municipal que tiene que hacer el alcalde para hacer ese aumento de fondos? o sea, los municipios son los que tienen que presentarnos los proyectos. Nosotros, por ejemplo, como gobierno regional, nosotros no podríamos decir, ya, sabes que vamos a construir en la carretera austral, hace falta un muelle de abrigo. Nosotros no Mm. podemos llegar y decirle al Ministerio de Obras Públicas, oigan, sabes que necesitamos un muelle de abrigo, por favor, construyanlo. No, el municipio, el jefe comunal, ¿cierto? Que el jefe de la comuna, él es el que tiene que presentar la necesidad, ¿cierto? A los servicios, y si al servicio le faltan recursos y al municipio no tiene, entonces vienen al gobierno regional para que nosotros compensemos esa falta de recursos. Es que me llama la atención lo que estás comentando porque, claro, es una arista que no habíamos tocado en particular en el sentido de dónde salen estos fondos que no han sido ejecutados, que es bien interesante lo que tú aquí planteas, porque claramente si hay empresas que se declaran en quiebra, esos fondos no van a seguir dentro del proyecto, porque el proyecto queda paralizado, pero los fondos ya están destinados para ese tipo de proyectos. ¿Qué tan Sí, rápido puede, una vez que una empresa se declara en quiebra, el municipio empezar a hacer esa gestión para ocupar esos no, fondos o volver a licitar? es un tema burocrático complejo porque, si por ejemplo una empresa se da en quiebra, hay varias opciones, porque eso lo ven los equipos jurídicos. O está cobrar la garantía en una de esas, ¿cierto? Pero la empresa tampoco va a querer que le quiten, o sea, va a querer recuperar su patrimonio, ¿me entiendes? Entonces, se puede entrar en una pelea legal que puede durar meses. Y todo, y Claro todo el que, proceso, y todo el proceso te puede durar, ya si uno dice, ya, ¿sabéis qué lo vamos a hacer? Vamos a llegar a un acuerdo entre las partes, como sucedió en algunos casos, pero eso no nos deja de ser 3 meses, sí, que me mínimo. parece súper interesante que allí en Osorno, no sé si tú estás al tanto, ¿Sí? Cristian, de un caso en particular que tenemos con el colegio Carmela Con el Carvajal, por ejemplo, que lleva Politécnico, ¿sí? varios periodos en el cual están tratando de recuperarlo, o en el caso del Hospital de Puerto Octay, por ejemplo, que también tienen el mismo proyecto. Entonces, ahí es gestión de los alcaldes que no han sabido llevar estos proyectos más rápidamente al core para aprobación de esos recursos. Es Es que un no, tema no de es eso, burocracia es interna que de los estados. es la burocracia, es parte de la burocracia. Hay procesos que no lo puedes apurar, no hay forma de apurar, porque nosotros tenemos un sistema político muy centralizado. Todo vuelve a Santiago Contraloría, ¿cierto? O a los departamentos dependientes, y tiene que visarse por el jefe superior y recién baja a la región. No es que acá se resuelvan todos los problemas, ¿me entiendes? No es que acá se firme y se apruebe todo. Tiene que subir a Contraloría, tiene que subir a Santiago y volver. Ese es O el sea, proceso. Entonces, hay un proceso de revisión de todos los proyectos que ustedes están llevando por la Contraloría, finalmente, todas estas licitaciones sí, y pues entregas eso, de plata eso final. que, eso que llaman toma de razón. Eso que llaman toma de Pero razón. eso va sobre ciertos montos y es la diferencia con el trato directo, ¿no? Que son sobre 5.000 UF, tiene que pasar por esa toma de razón, pero bajo eso les No, igual, permitía actuar igual. directamente. El gobierno regional, mira, el gobernador por ley tiene, ¿cierto? Yo te comentaba que Ujú. puede hacer asignación directa, pero igual tiene que solicitar toma de razón al Contraloría. No es que aquí llegue y le pase la plata a quien quiera y todos contentos. No, Ah, no es así. entonces
en el caso de lo que estamos viendo, es un caso especial el que usó Democracia Viva en particular, porque ahí sí le Pero permitía a los CRM hacer un decreto distinto, no, ¿no? es que eso es diferente, es diferente. A ver, Los subsecretarios, según tengo entendido, que de acuerdo a un decreto del año 2023, podían hacer tratos directos con ¿fundaciones? corporaciones Ok, o fundaciones y entregar de una manera dinero de forma directa sin pasar por Contraloría. Me parece que así es la ley, tendría que revisarla. Pero tengo entendido que a partir del año 2023 podían firmar convenios de trato directo, ¿ya? ok. ¿Me entiendes? Nosotros Sí, por ejemplo, el en el gobierno es GORE diferente. no. En el Ujú. gobierno es distinto. El gobernador puede firmar convenios, pero eso no significa que él va a pasar dinero. Tiene que pasar e informar al Consejo Regional. ¿Me entiendes? Ok, Tiene que informar al Consejo Regional. Él puede firmar convenios con todo el mundo, con las fundaciones que quiera, pero tiene que informar al Consejo Regional si es quiere hacer un gasto. ok. ¿Me entiendes? Lo En que ese está sentido, expreso en la ley. el, Y también, el, go- y una cosa más, también el Ejecutivo tiene que informar a la Contraloría. Por la toma de razón. Si no tiene toma de razón, no puede. Entonces, es distinto a lo que hizo el subsecretario. Él sí tenía la potestad de pasar recursos. Y esa es la queja que tiene todo el mundo. Porque ahora lo claro, hicieron. Antes no se hacía. y por eso el caso de aquí de la región de los lagos es distinto a lo que se está viendo en Fundación Democracia Viva y el caso de la Seremía de Vivienda, ¿no? Sí, es todo completamente distinto. Porque nosotros, como le vuelvo a reiterar, no podemos, a ver, nosotros no pescamos el FNR y repartimos a quien no nos convenga, como alguien decía, no es así. Hay fondos concursables, las fundaciones vienen, hay mucha gente que viene al gobierno regional a buscar apoyo, no solamente económico, también patrocinio, para sus proyectos, porque muchas corporaciones, muchas fundaciones tienen soluciones para problemas que a veces son muy simples de resolver, pero que el Estado, por la burocracia interna que tiene, y por a veces el tema ideológico, no lo resuelve, porque o no le gusta el sector, o no es de su competencia, o no le interesa, ¿cierto? Por ejemplo, este gobierno tiene una ideología bien marcada, y hay cosas que no le interesa, no le interesa profundizar. Por ejemplo, Mm. la pelea que tiene intrínsecamente este gobierno con la industria salmonera. Ujú. ¿Entiendes? Es una industria que genera mucho empleo, pero tú no puedes llegar y decir, oye, le vamos a quitar las concesiones y que se las arreglen como puedan. Si tienes primero que resolver el tema de la empleabilidad. O sea, primero instálate una industria y después piensa en eliminar una industria que ya está generando empleo, que genera más ingresos que la propia minería a Sí, nivel ahí nacional. hay un tema en particular que quiero que conversemos después, que es el tema de los salmones y el cabotaje, que lo vamos a tomar antes de Bueno, que cerrar esta entrevista. Pero tú desde adentro, porque tú llevas recién un año ahora, sí, un año Cristian, como que. dentro de esto, ¿era lo que te esperabas encontrar? ¿Era O como tú sea, cuando lo veías de afuera y postulaste este cargo, esperabas que fuera de esta manera? ¿Ha cumplido tus expectativas? mira, yo soy un ciudadano chileno, como todos nosotros, y tengo 42 años, y he visto el proceso de nuestro país, las cosas buenas, lo malo que ha pasado, los avances, los retrocesos, lo he visto todo, porque no soy ajeno a la realidad, ¿me Ujú. entiendes? Así es que la verdad es que era más o menos lo que pensaba, aunque yo esperaba un poco más, me refiero a un poco más de poder crear, porque lo que hacemos en el Consejo Regional hoy día es tratar de crear cosas que nos hicieron antes, ¿ya? Ok. El hecho que hayamos pasado recursos a corporaciones y fundaciones fue para resolver problemas, cuellos de botella que no se resuelven. Por ejemplo, el tema del saneamiento de títulos de propiedad o de la gente principalmente que vive en sectores rurales, que no tienen manera de resolver sus problemas de título, ¿cierto? Porque mucha gente en el campo, nosotros lo vivimos aquí en el sector, en la región de los lagos, ¿cierto? eh, la gente antigua entregaba los terrenos así nomás, a nombre, ¿no? Pero no hacían el proceso de, De sanear los títulos de y de que sanear los efectivamente títulos, po. quedaran en nombre de Y las eso, personas. claro, y eso es un trabajo súper complejo. Si la persona no tiene los contactos, no tiene las gestiones, no tiene los conocimientos, puede pasar pucha, 3, 4 semanas tratando de encontrar dónde empezar a hacer el proceso. ¿Cuánto te cobra un abogado? ¿Cuánto te cobra un ingeniero que te hace la medición de los terrenos? Cualquier familia no tiene 3 millones de pesos para pasarle a un arquitecto, ¿cierto? Para que te haga la medición. Es ¿Y por tremenda qué? pega. ¿Y por qué Entonces, por ejemplo, en un tuit que salía en el cual aparecía la Fundación Participa, que es a la cual ustedes le entregan los fondos, decía ahí
Guevara, el ex Seremi de Vivienda, que esto se puede hacer directamente en bienes nacionales y no Mira, necesitan pagar nada. Por mire, favor, a ver, comente. o sea, si fuese así, ¿usted cree que todo el mundo iría a un abogado? Si fuese así tan sencillo, ¿ah? ¿Existiría la notaría? ¿Existirían los abogados que hacen esa pega de litigio? No existiría. Todo el mundo iría tranquilamente a bienes nacionales a hacer el trabajo. Pero no es así porque no tienen la capacidad en personal para hacer todo ese trabajo. Sí, estamos en una región inmensa. Creo que Entonces, tenemos un 70% de población rural en la región de los lagos. Entonces, no tienen la capacidad en cuanto a cantidad de personal, ¿me entiendes? Ese es el tema. Entonces, sé que claro, faltaría personal en bienes nacionales para poder hacer ese tipo de apoyo. es que nosotros lo hemos visto en casi todos los servicios que falta gente de apoyo. Eso es evidente. Uno va al hospital y le faltan doctores, le faltan enfermeros, ¿cierto? ¿Quién tiene que hacer esas contrataciones? Nosotros, gobierno regional, no lo hacemos, no es nuestro, no nos compete a nosotros, ¿entiendes? Pero también tenemos que buscar la manera de cerrar, de tapar esos hoyos que está dejando a nivel central. Entonces, los programas que nosotros sacamos adelante fue precisamente para ir en apoyo de la ciudadanía. Por ejemplo, le voy a dar un caso en particular. La Universidad de Santo Tomás, aquí en la provincia, está haciendo un tema de catres clínicos, que es para personas en categoría de postrado, ¿Dependencia? sí, dependencia severa. Ahí tú tienes un tema que es súper potente y real aquí en la región. Mucha gente de tercera edad, ¿cierto? Llegada a un periodo, no pueden movilizarse por sí mismos y necesitan que alguien los cuide. Pero resulta que el servicio de salud o el CEFAM de repente no tienen los recursos. A veces no tienen los recursos. ¿Y qué hace? Está esperando 3 meses, 6 meses, un año con esa persona. Entonces, nosotros lo que hicimos fue buscar la mejor manera de poder utilizar esos recursos que no se iban a poder utilizar, porque el año pasado fue un año fiscal complejo, hubieron empresas que quebraron, hubieron empresas que no quisieron adjudicarse proyectos porque los montos eran muy bajos, había también un tema de las empresas de no saber cómo iba a seguir el tema a nivel nacional. Usted sabe que cuando no se sabe quién va a gobernar o cómo se va a gobernar, la empresa igual protege su patrimonio. Entonces, como yo te decía al principio, tú no puedes obligar a las empresas a hacer una pega si no la quieren hacer. Estamos en un Ujú. país libre y tampoco puedes obligar a una empresa a irse a trabajar a Palena o irse a trabajar a Puerto Octay o a San Juan de la Costa si no quieren hacerlo. Pero si no, si como Estado no fomentas no fomentas la creación de nuevas empresas, si no fomentas que haya más mano de obra, si no fomentas que exista más industria, entonces, ¿cómo vamos a resolver los problemas? O sea, no podemos pasar toda la vida subsidiando, ¿cierto? Todo, pero tenemos que resolver algunos temas sociales que son importantes. Por ejemplo, mira, te voy a dar un solo caso del año pasado. Se entregaron 700 millones de pesos para el servicio de salud de las 3 provincias para bajar la lista de esperas en áreas de operación de cadera. ¿Qué más era? Operación de cadera ¿Cardiología? y interconsulta, ya 700 millones. Y resulta que yo me recuerdo que al final del año pasado, o a principios de este año, salió la Seremi de Salud, creo, diciendo que ellos habían bajado la lista de espera cuando la bajamos nosotros, porque nosotros fuimos lo que pasamos ese dinero. ¿Entiendes? No fueron ellos y después viene el gobierno y se jacta como que ellos lo hicieron. Cuando nosotros lo hicimos, ¿y por qué lo hicimos nosotros? Porque el servicio de salud no está cumpliendo con lo que le corresponde. Ahora me va a decir, no, es que el Cristian, ministerio no tiene dinero. es interesante y me quiero detener ahí un segundo en el ejemplo que estás dando, porque dices, fue el Gore que bajó las listas de espera. ¿Qué significa eso? ¿Se compraron esos servicios fuera del servicio de salud? ¿A qué se Mire, refiere mire, específicamente? es lo que tú me estás diciendo. Si tú tienes a ver, todo el mundo en este país trabaja por un sueldo, ¿ya? Ujú. Aquí nadie me venía a decir que lo hacen por bolitas. Todo el mundo trabaja por un sueldo. Tú tienes que, primero que nada, los hospitales necesitan doctores y especialistas, ¿cierto? Después Ujú. necesita, además de esos especialistas, necesitáis equipamiento. Y ese equipamiento, cada vez que tú haces una operación, se desecha. Entonces, todas esas cosas nosotros las financiamos con esos 700 millones y hubo un compromiso de parte de los servicios de salud que iban a utilizar ese dinero antes del 31 de diciembre. Ya. Ese fue un compromiso que ellos hicieron y lo cumplieron. Y nosotros estuvimos súper contentos porque cumplieron con el compromiso, cosa que me decían los colegas que llevan más años en esto, que era muy difícil, los servicios de salud nunca cumplían, pero cumplieron esta vez.
¿me entiendes? Entonces nosotros este año nos volvieron a pedir, a solicitar recursos, pero esta vez nosotros le dijimos, oiga, está el Ministerio de Salud, por favor, que ya se haga cargo de lo que le corresponde. Nosotros no podemos estar todo el tiempo resolviendo los problemas del Ministerio de Salud, resolviendo los problemas del Ministerio de Educación, y no y dejar recursos, o sea, y nos falta recursos para obras. ¿Me entiendes? Por ejemplo, las obras complementarias del Hospital Nancú fue dinero que nosotros pasamos para poder terminar esa obra que es muy importante para la isla de Chiloé. Entonces, aquí hay muchas cosas, hay muchas cosas. Es que es súper interesante el punto que estamos haciendo ahora por 2 razones. Uno es, acá se están hablando de los fondos nacionales que están destinados por distintas carteras para resolver la problemática a nivel central. Pero ustedes tienen fondos que son más pequeños, que estamos hablando del 7% del presupuesto regional, que van 100 miliardos, a cosas específicas dentro de claro. la región. Y se están utilizando esos fondos para apoyar intereses del central. Entonces Mire, ahí hay un problema acá porque se están redestinando los siempre hace, fondos, ¿no? claro, siempre hace así, mis colegas que llevan más tiempo, por ejemplo, Manuel Rivera, que es uno de los que lleva más años, él me dice que nosotros, como antes que existiera la figura de gobierno regional, cuando era intendencia, se tomó la voluntad de construir escuelas y prácticamente todas las escuelas y liceos nuevos se han construido con dinero del gobierno regional, porque el Ministerio de Educación dice que no tiene recursos. Entonces después salen estas cosas, ¿cierto?, que sucedieron con el MIMBU, que resulta que la plata la estaban destinando a otras cuestiones que no tenían nada que ver con la construcción de viviendas, po. Pero también vienen a nosotros, organizaciones, ¿ya? Ujú. Y corporaciones y fundaciones, a mostrarnos nuevos proyectos de cómo construir una vivienda más cálida, que consuma menos energía, porque vienen a nosotros, porque el servicio No no los los pesca, acoge. claro, no lo acoge. Entonces, y después nos enteramos que se están gastando la plata en eso. ¿Entiendes? Y eso es lo que yo he visto, ¿me entiendes? Lo que yo he visto en este año. Muchos servicios vienen a solicitarnos dinero a nosotros porque ellos no tienen. Ok. Porque los subsecretarios lo envían al gobierno regional. ¿Le falta plata? Vaya al gobierno regional a pedir. Aquí Mira, y te voy a dar hay, ya, un a solo ver. punto más para que aclaremos una cosa. Ahora es cierto que este tema de la inflación, ¿cierto? Ujú. Ya, que es un hecho, que hay una crisis inflacionaria en el país. Resulta que el gobierno nacional envió un decreto a todos los gobiernos regionales para aumentar entre un 10 y un 20%, que tengo entendido, todos los proyectos que estaban en arrastre o que estaban por terminar. ¿A qué me refiero? Que como estamos con esta crisis y las empresas se le subieron todos los costos de construcción y de maquinaria y de materiales, para poder compensar ese costo, se envió un decreto desde nivel central a todos los gobiernos regionales para que nosotros como gobierno regional compensemos ese costo. ¿Ya? ¿Me va siguiendo? Ya. Compensemos ese Sí, sí, costo de ese sí. proyecto. Sí. Ya. Para que las empresas no se vayan a la quiebra y no dejen el proyecto tirado. ¿Me entiendes? Mm. Ya. Con ese puro porcentaje, nosotros hoy día tenemos un déficit de 15.000 millones de pesos aquí en la región. Y creo que va subiendo. Pero el nivel central nos tira la pelota a nosotros y ellos no son capaces de poner un peso para resolver un problema que es a nivel nacional. Y resulta que ahora nos enteramos que, ¿cierto? Que la subsecretaría ¿De de, vivienda? de vivienda, ¿cierto? Se pasó toda esa cantidad de dinero que podríamos haber repartido entre las regiones para poder compensar ese porcentaje y que las empresas no dejen botados los trabajos, porque ¿para qué estamos con cosas? Hay empresas que ganan el mínimo en las horas que están haciendo. Muchas empresas son legales y se mantienen hasta terminar la hora, pero hay otros que simplemente lo van a La dejar, pero abandonan. tampoco le puedes pedir que lo hagan por amor al arte. Si esta cuestión, tú tienes que pensar que tienen trabajadores, eh, eh, tienen cuentas que pagar, tienen Sin montones, duda que montones de tienen. temas legales que hay que cumplir, o sea que tú no puedes restarte cuando tienes una empresa. Contraloría y Servicios Nos queda, Penitenciarios no te perdonan. sí, nos queda muy poquito tiempo. El incentivo entonces en el cual está trabajando ahora el CORE, el GORE, el gobierno regional, de gastarse la plata, ¿encuentras que está mal puesto el incentivo entonces? No, no, no. Mira, lo que pasa es que a ver, nosotros hacemos lo que podemos con el pequeño presupuesto que tenemos, ¿ya? Vienen todos los servicios y muchas, y las municipalidades, sobre todo, las corporaciones, las fundaciones, por ejemplo, como ASPAUD, a solicitando recursos para poder funcionar durante el año.
Y créeme, ninguno de mis colegas cuando ven problemas sociales se niegan. Todos Sí, decimos, oiga, es solo que esos fondos que ayudemos. estaban destinados, por ejemplo, al colegio, a aumento de hospitales y distintas cosas, como las obras no se cumplen, eso se gasta en otra cosa. Entonces, para el próximo año, no necesariamente esos fondos van a estar disponibles para eso. No, lo que pasa es que a todos los años tú tienes un presupuesto, y ese Mm, presupuesto, cuando van quedando los programas, van quedando en arrastre. No es que se gasta al tiro. De hecho, todos los gobiernos regionales tienen un arrastre gigantesco, y de hecho el gobierno central también tiene un arrastre gigantesco en cuanto a programas que se van ejecutando, porque tú mm. vas pasando parcializadamente el dinero, no es que pasen 1.000 millones de pesos de una. Correcto, ¿Me entiendes? correcto. Entonces se va haciendo una rueda. ¿Me entiendes? Mm. Si ese arrastre Sí, no claro. existiera, no tendría justificación para solicitar recursos. Ujú. ¿Me Em, entiendes, no? sí, te entiendo. Quiero pasar al último punto que lo habíamos dejado pendiente, que es el tema de los salmones y el cabotaje, que entiendo que en este minuto hay una problemática bastante compleja que querías traernos y me gustaría que nos pudieras comentar al respecto. Sí, mira, este gobierno está intentando llevar adelante un proyecto de ley que intentó sacar adelante el gobierno de Piñera, el primer gobierno en 2007, después el segundo gobierno tengo entendido, y también tengo entendido que la presidenta Bachelet también intentó hacer algo, pero no le resultó. Son las indicaciones a la ley de cabotaje, y tienen que ver con el tema del waiver y la reputación. Em, pero estas indicaciones fueron rechazadas en 2 ocasiones por ambas cámaras. Incluso acá hubo una movilización en la última vez que se rechazó, pero este gobierno insiste Reponerla. claro, en llevar esta indicación a la ley de cabotaje, y el problema que tiene la gente, sobre todo los trabajadores, es que atenta contra su trabajo, porque lo que dice esta ley es que cualquier empresa que llegue al país a trabajar, ¿cierto? Por ejemplo, vienen los barcos mercantes extranjeros que vienen a dejar carga, en su ruta de salida puedan tomar carga, no sé, en Valparaíso, y pasar por todos los puertos dejando y subiendo y cargando y descargando carga, hasta que Ujú. salen y se van a su país. Entonces, la discusión que hay ahí, principalmente el paralelo 41 hacia el sur, que es donde estamos nosotros, que es nuestra región, ¿ya? Es que acá no hay necesidad de ese tipo de funcionamiento de la marina mercante, porque acá tenemos suficiente competencia. Hay muchas empresas navieras, hay muchas empresas de transporte de carga, hay muchas empresas de transporte de personal, hay mucha competencia, y el peligro que ven los trabajadores es que esto afecte a la industria, y si afecta a la industria, afectará a los empleos. Mm. ¿Me entiendes? Porque una empresa naviera extranjera podría perfectamente, si se abre el cabotaje, ya existen empresas navieras extranjeras trabajando en algunos puntos específicos, ¿ya? Pero no está totalmente abierto. Y la marina mercante siempre ha sido un empleo netamente 100% de nacionales, porque también hay un tema de resguardo del territorio marítimo chileno, en caso de un conflicto bélico o cualquier catástrofe natural. Los barcos de la marina mercante están a disposición del gobierno de turno si necesita usarlo, eso está por ley. Entonces también hay un resguardo en cuanto al patrimonio de las 200 millas náuticas que son de exclusividad de nuestra nación. Pero además de eso está el tema del empleo. Hoy día, el empleo en la marina mercante ha cambiado mucho de cómo era hace 10 o 20 años atrás. Las condiciones laborales han mejorado, ha aumentado el salario, la habitabilidad dentro de los barcos. Los sindicatos están en buena forma, y hay varios sindicatos aquí en la región. Además hay mujeres cada vez más incorporándose a la industria. Y, por ejemplo, la incorporación de mujeres no ha sido fácil, porque es una industria casi netamente de hombres, pero se ha ido incorporando, ¿me entiendes? Entonces, los sindicatos tienen miedo de que todo esto que se ha logrado se pueda perder, porque estas empresas que trabajan con banderas propias, ¿ya? Banderas de conveniencia que se les llama, ellos no trabajan según la normativa chilena. La normativa chilena es muy estricta en cuanto al funcionamiento orgánico dentro de los barcos. Tiene que haber un piloto, tiene que haber un jefe de máquina, que son ingenieros por lo general, tiene que haber una tripulación mínima para poder trabajar dentro del barco. En los mismos puertos, la gente que está en los puertos tiene una característica definida, tienen sus competencias para poder hacer descarga o carga o descarga. Entonces,
es todo un sinnúmero de cosas que tienen nuestros trabajadores, pero que no les permite tampoco subirse a un barco con bandera extranjera porque es una matrícula para trabajar dentro del territorio nacional. Entonces, ¿qué Claro. decía el ministro? Que no, que cuando los barcos ¿Qué lleguen ministro, acá, Cristian? ministro ¿Qué Grau, ministro? ministro Grau, Ministro. que cuando los barcos lleguen acá, la tripulación chilena va a ser la que va a abordar esos barcos. Pero yo le digo una cosa, y esto se lo voy a ir así, ojalá lo escuche. ¿Quién se le ocurre que va a venir un barco del extranjero? ¿Ya? ¿Va a dejar su tripulación dónde? ¿Y los chilenos se van a subir dónde? ¿En Valparaíso? ¿Y la tripulación que viene, qué van a hacer? ¿Van a desaparecer? ¿Y van a volver a aparecer de la nada abajo en Puerto Natales? ¿Me entienden, no? Entonces, Claro. la explicación que me da que nos daba el ministro, que nos daba acá los seremi, es que no, es que esas van a ser barcos tripulados por chilenos. Imposible porque el barco viene con tripulación extranjera. Viene a dejar carga y en su ruta de salida sigue con su tripulación extranjera, porque eso son normas internacionales. Aquí uno no llega y cambia, aquí tú no llegas y te subes, no es una micro que uno llega y se sube y se va a Talagante, no es así, ¿ya? Entonces, a veces no sé, pensaban que uno es bobo, que uno es tonto, que la gente aquí no sabe. Los sindicatos le explicaron como 10 veces lo mismo, ministro, esto va a ser negativo para la región, pero no entiendo. No Entonces hubo una entiendo. marcha el día 30, la gente ha estado en varias reuniones con los subsecretarios y el ministro, pero no entienden la peligrosidad que hay sobre esto. Ahora, Mm. conseguimos que se aplazara, tengo entendido. Hoy día voy a informarme para ver si realmente se aplazó. ¿Que se Pero aplazara la discusión en el Congreso? claro que se aplazará. Pero lo que nosotros queremos es que se rechace. Que se Que no rechace se siga esa discusión. claro, y que se haga una mesa nuevamente con todos los actores, porque tiene que estar no solamente el Ministerio de Economía, tiene que estar el Ministerio del Trabajo, tiene que estar Transporte, tiene que estar la Autoridad Marítima, porque ellos son la unidad técnica que son los que finalmente fiscalizan y hacen que todo esté, ¿cierto?, funcionando de acuerdo a la ley. Tienen que estar los sindicatos, tienen que estar también los armadores, porque acá se da algo bien curioso. La mayoría de los armadores de la región no están de acuerdo tampoco con estas indicaciones, Mm. porque ellos también ven en peligro su patrimonio. Claro. Y lo que yo le digo al Ceremi y lo que le digo al ministro, si ustedes quieren tanto mejorar y modernizar la industria, entonces tienen que fomentar la inversión en la industria y no traer competencia que nos puede terminar con cientos de miles de empleos. Y claro, usted dice voy a generar más empleo, ¿Cuánta, pero cuánta gente empleo, trabaja, más o menos, Cristian, para tener una aquí en la sensación? región son como, de aquí al sur son más de 7.000 solamente en tripulantes, o sea, gente de mar que trabaja embarcado. Pero si tú lo proyectas a a todo el comercio que se genera alrededor de la marina mercante, son más de 100.000 empleos. Mm. Si tú lo extrapolas a todo, o sea, desde el tipo que va a pintar el barco hasta los que soldan, los cocineros, los que te llevan los furgones con el personal, los mismos buses que llevan personal hasta Quellón para embarcarse. Es algo Esos, gigantesco. esos números son de aquí de la región solamente, la región de los lagos. De la región hacia el sur. Pero yo diría que son más, creo que son cerca de 300.000 empleos, porque entre empleos directos e indirectos, Ok. ¿me entiendes? Mira, tienes que pensar una cosa. La industria de la marina mercante está muy relacionada con la industria salmonera porque ambos han ido creciendo de manera progresiva Ujú. y se apoyan, o sea, son dos industrias que van prácticamente de la mano, lo mismo que el transporte por tierra. También se ven afectados con este tipo de medidas porque Tú, les tú quita, mencionabas quita también el empleo. que el gobierno tenía un problema con la industria del salmón. No solamente estábamos viendo este tema del cabotaje, pero Ah, también mencionaste la industria del salmón. ¿Por qué? sí, no, o sea, yo lo veo un punto de vista ideológico, o sea, todos vemos cuál es la ideología de este gobierno, ¿cierto? Y obviamente ellos al intentar sacar esta nueva ley del salmón, lo que querían era sacar las Correcto, concesiones, y de hecho ¿cierto? la ministra Maisa Rojas nuevamente lo reafirma, que este gobierno, ella es ministra de Medio Ambiente, para los que no se acuerdan, no están escuchando, ¿Sí, sí? ella quiere sacar de las áreas protegidas a los salmones en particular. ¿Tú has visto ese mismo? Porque la discusión ahora en el tema del salmón pasa al, pasa a economía, a volver a conversar ¿cómo se llama? La ley de pesca.
Mira, específicamente. nadie está en contra de que se salgan del áreas protegidas. De hecho, la industria salmonera es una de las industrias más modernas y que tiene más tecnología aquí en la región. O sea, es lo más moderno que puede haber. Y Mm, a nivel nacional, lo que menos contamina es la industria salmón, ¿ya? Lo que menos contamina. Ahora, ¿quién entrega las concesiones para que abran en un lago o en un río? Entonces, no es que tú no puedes demonizar una industria po, que genera tantos miles de empleos. mm, ¿Entiendes o no? No lo puedes demonizar. Oye, no, pero bueno, ¿y quién le dio la concesión? ¿Quién entregó esa concesión? Si tú no vas y te instalas solo, ¿me entiendes? Entonces, ujú. la industria en sí, sí, ellos están dispuestos a salirse y de hecho han habido procesos, están en proceso de eso, pero tú tienes que entregarle la concesión en otro lado porque tienes que pensar en los empleos que puedes perder. Y también tienes que pensar en eso. No puedes simplemente con un discurso ecologista, que está bien, todos queremos, ¿cierto?, que el territorio sur austral se mantenga así de lindo, pero también tenemos que crecer, también tenemos que producir, también tenemos que generar empleo, porque la gente al final ¿cuál es la medición de las personas? La medición de las personas no es que haya más o menos árboles. La medición de una persona, de un padre de familia, una mamá de familia, es tengo empleo, tengo trabajo al final del día, tengo mi casa, mis hijos están bien, ¿me entiendes? Entonces, Sí, eso es claro. lo que no ven los ministros. Claro, ellos están en Santiago, lo están pasando súper, para ellos aquí esto es una administración más, o sea, su sueño sin salmonera, ¿y qué hace con los empleos? Primero generan industria, Ujú. ciméntala, que esté unos 20 años, que se fortalezca, y después empieza a decir, oye, vamos sacando la industria salmonera de a poco, ¿entiendes? Bueno, Tú puedes transformar, pero primero tienes que crear. Es muy fácil, as- mira, es muy fácil destruir, pero crear es ujú. lo más difícil, es lo más difícil de crear. Sin lugar a duda, y con esa reflexión nos quedamos. Es muy difícil crear, muy fácil destruir. Muchas gracias, Cristian Vargas, core de la provincia de Yanquihue del Partido de la Gente. Nos Sí, vemos. gracias. Y a todos los que se sumaron a esta conversación también les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad.